Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en modo paz. El clientelismo y la corrupción en el ejercicio de la política y la altísima concentración de la propiedad de la tierra se han entrecruzado por años en forma perversa en el país. Y estas dos situaciones han llevado al conflicto, a la violencia, al desplazamiento y a una falta de cultura y de ampliación de la vida democrática. Pues bien, al Congreso de la República llegan la reforma política y la reforma rural, la reforma agraria, dos leyes fundamentales para modernizar al país y que son producto precisamente del acuerdo de paz. Todo hace prever que va a estar dedicada toda la próxima legislatura a sacar estos dos proyectos de ley. Va a haber seguramente acalorados debates, álgidos debates, porque tanto a los políticos como a los terratenientes no les gustan que le cambien las reglas de juego. Pues bien, esperamos que esta vez, en esta oportunidad, sí se logren los cambios, sí se logre construir las bases de un nuevo país y de una modernización del sector rural. Pues bien, de estos temas y de otros temas que tienen que ver con la paz, voy a conversar hoy en el programa con el senador del Cauca, Luis Fernando Velasco. Estamos en modo paz, regreso en 2 minuticos. Como ya les anticipé, hoy en Modo Paz vamos a conversar con el senador liberal Luis Fernando Velasco, 20 años en el Congreso, 2 como representante, su tercer periodo como senador, fue presidente del Senado y viene del departamento del Cauca, un departamento con problemas de tierras desde la colonia y donde, me corrige, si hay la mayor concentración de población indígena. Gracias por acompañarnos, senador. Gloria, mil gracias primero por la invitación y por los temas que vamos a tratar. Sí, claro, el departamento del Cauca es tal vez el departamento del país en donde más se preservaron las culturas indígenas. Los nazas o paeses que dieron una lucha fuertísima, que nunca fueron derrotados por los españoles, terminaron subiéndose a las montañas, vivían en el Valle del Magdalena, en el Valle del Cauca, y terminaron subiéndose a las montañas, y hoy es tal vez la comunidad de las más grandes. Están los guambianos, están los totoroes, están los yanaconas, y en la costa pacífica hay comunidades emberas, de manera que es un departamento, además, pero es un departamento muy interesante, es multicultural. Porque también hay mucho afrodescendiente. Porque hay unas colonias afro fuertísimas. El norte del Cauca es afro, el Patía es afro, no el municipio, sino todo el valle, y ahí tocan municipios como Balboa, Bolívar, el propio Patía, Mercaderes, o sea, hay una comunidad afro, y la costa pacífica. Y mucho mestizo tirando a blanquito como usted. Mucho mestizo, mucho, y 5 familias que se creen blancas y descendientes de los reyes. Ya. Pues es toda esta introducción porque vamos a tocar el tema de tierras, vamos a tocar el tema político, pero antes de entrar en materia tenemos que hablar del fallo que se conoció en las últimas horas de la Corte Constitucional, que le va a devolver o que le devuelve la posibilidad de cambiar y de meter reformas a los proyectos de ley relacionados con la paz que vienen desde el Congreso. ¿Le gusta el fallo? A ver, ¿de dónde viene ese fallo, Gloria? Mire, hoy hay, digamos, 2 líneas muy marcadas que están en un debate muy interesante en el constitucionalismo moderno. Primero, la línea del constitucionalismo vivo, y es que las cortes constitucionales, por ser elegidos por unos constituyentes derivados, casi que se apropian de la potestad de los constituyentes derivados y terminan colegislando. Entonces ellos tienen que interpretar lo que pasa en la sociedad y vaciarlo en sus fallos. Eso es casi que quitarle la función al Congreso. Hay otra línea, poco más clásica, que dice, no, un momentico, hay que defender la división de poderes. El Ejecutivo hace una cosa, el Legislativo otra, el Judicial otra. Hay que respetar las potestades, hay que buscar equilibrio. Evidentemente, las constituciones tienen unas líneas centrales. Usted no puede convertir un modelo como el nuestro, democrático, de la noche a la mañana en una monarquía, porque eso sí es acabar la Constitución. Entonces, por más que lo haga un Congreso, la Corte entrará. Pero lo que no puede hacer es tumbar un fallo como el acto legislativo de equilibrio de poderes, porque a alguien se le ocurrió
que era mejor el esquema anterior de administración de la plata de la justicia que el actual. O sea, es una locura. Las investigaciones que nunca terminan en nada. Entonces yo creo que esta Corte, la Corte que se está terminando de conformar, que en los próximos días elegiremos 2 magistrados más, es más clásica. Para mi gusto, más seria. Óigame bien lo que estoy diciendo. Porque respeta la división de poderes. Y en esa línea, el fallo actual de la Corte es eso. Es, señores, el Congreso tiene potestades para tomar decisiones y no puede el Ejecutivo tener capacidad de veto. De manera que es un fallo con un... Les devuelve el poder que emana del legislativo, que es hacer leyes. Vuelve a un principio de división de poderes. Sí. Y del respeto de los poderes. Así como el Congreso no puede meterse en temas de la justicia, imagínese el Congreso por leyes modificando fallos de la justicia, sería una locura. Sí. Asimismo, el Ejecutivo no puede tener capacidad de veto frente a las decisiones y frente a los debates del Congreso. Bueno. Entre otras cosas, ¿por qué? Ahora, yo sé para dónde va. Porque el acuerdo de paz es un acuerdo político. Y la mejor manera de blindarlo es políticamente. ¿Y qué es político? Es lograr generar o mantener un acuerdo de las bancadas que se la jugaron por los acuerdos y por la paz para respetar el espíritu de los acuerdos. ¿Y eso cómo se logra? En los debates. En el Congreso pasado hubo una gente que salió y dijo, mire, esos acuerdos están mal hechos, voten por nosotros no estamos de acuerdo con ello, y en el Senado el pueblo colombiano votó y eligió 20 senadores para defender esa tesis. Los demás, en su gran mayoría, casi el 100%, se comprometieron con los acuerdos de paz. Bueno, es la manera, hoy es el momento de decir, estamos comprometidos y vamos a defender el espíritu de los acuerdos. Sin embargo, y a pesar de la unidad nacional y demás, pues la decisión del gobierno es acelerar y agilizar todas estas leyes y todos estos actos legislativos que consoliden el acuerdo de paz. Gloria, pura paja. Pero si quisieran acelerarlo, hubieran tenido listos los proyectos en enero. A ver, hoy aquí estamos, finales de mayo. Ayer, la semana pasada, el presidente del Senado me dijo que ya no iban a presentar 50 iniciativas legislativas, sino que las habían agrupado y que eso se iba a reducir a menos proyectos de ley y menos actos legislativos. Gloria, uno puede ser políticamente correcto en estos programas, pero yo creo que estos programas para generar la polémica, diciendo lo que uno piensa. Si el gobierno realmente hubiese tenido la prisa que dice hoy tener, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre debieron preparar los proyectos. Debieron presentarlos en enero y hoy tendríamos... Hay 7 apenas presentados. Sí. Hoy tendríamos el paquete legislativo de la paz aprobado o a puertas de ser aprobado. No lo presentaron. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tampoco pueden venir a decir que ya por el fallo de la Corte Constitucional se pone en riesgo los acuerdos de paz. No. Yo no creo que los acuerdos de paz estén en riesgo. Lo que sí es bueno es definir claramente unas responsabilidades. El Congreso está listo, al Congreso le han presentado unos proyectos, los ha estudiado, los ha debatido, los ha aprobado. Y por cierto, no ha salido con muchas reformas, no han sido simplemente notarios. La Justicia Especial para la Paz, que es columna vertebral de los acuerdos, salió con más de 60 modificaciones y reformas que hicieron los congresistas. Pero mi punto va a esto, votar punto por punto de lo que viene, que es toda la ley de tierras, la reforma electoral, nada menos que toda la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, votarlo punto por punto, pues ¿cuál vía rápida? Esto se va a ir hasta el año entrante, a eso me refiero, porque no se acaba el fast track, pero sí la posibilidad de votar en bloque. Mire, las bancadas por la paz tienen la posibilidad de definir quién va a ser quien dirija los debates, tanto en las comisiones como en la plenaria. ¿Qué es lo que se ha logrado ahora con ese fallo? Un mayor debate. Pero mayor debate no significa filibusterismo parlamentario. ¿Qué es filibusterismo? A mí no me gusta un proyecto de ley, entonces pido la palabra y digo, debátase inciso por inciso.
y realmente no quiero debatirlo, lo que quiero es que no se vote, que no se... Pero yo me imagino al Centro Democrático No, haciendo no, eso. no creo. Ah, Primero, bueno. no creo. Primero porque, ¿sabe una cosa, Gloria? Digamos la verdad. En medio de los debates, ellos han sentado sus posiciones, pero no han utilizado estos mecanismos. Y ya llevamos Es muchos que no lo debates. podían utilizar porque se vota en bloque, pero No, a no, partir no, de pero, ahora sí, senador. Gloria, perdóneme, llevamos 6 meses. años, no, digamos, de la bancada del Centro Democrático, ellos llevan 3 años, ya casi 3 años legislando. Y han habido leyes ordinarias presentadas por el gobierno en que ellos han sido francamente opositores. Y yo he visto que han presentado propuestas, han levantado la mano, pero se ha votado. O sea, no han utilizado el mecanismo y no creo... No, es que no han votado. No, Senador, claro. siempre se retiran cuando llega la hora de la Bueno, votación no con los importa. temas que tienen que ver Bueno, con no la importa. paz. La responsabilidad de los acuerdos de paz no es de Centro Democrático. No, de acuerdo. Es de quienes salimos a decir, que no es Totalmente solo de unidad acuerdo. nacional, de quienes salimos a decir, elíjanos que nosotros vamos a dar instrumentos para que se acabe una guerra. Entre otras cosas, a mí no me gusta mucho hablar de paz, a mí me gusta hablar más de un acuerdo para finalizar una guerra, porque la paz tenemos que construirla todos, incluso los que estén en contra de los acuerdos. La paz es un estado en que si toda la sociedad no aporta, no se puede construir. Y es un estado en donde evidentemente tenemos que escuchar a los que piensen distinto a nosotros. Entonces, yo creo que va a ser más complejo el debate, más farragoso. Pero yo no me imagino, se lo digo honestamente, a los líderes de Centro Democrático haciendo filibusterismo parlamentario. Me parece que ahí hay una gente seria que hará sus observaciones, que tendremos que escucharlo. Esto no es atropellando. Tenemos que escucharlos. Eso no es... Y bueno, ellos verán si votan no o si se salen, pero es que ellos son 20 y en el Senado somos 102. Entonces la responsabilidad para respetar el espíritu de los acuerdos, no se la tiremos a la oposición. Asumamos esa responsabilidad quienes nos hicimos elegir diciendo que íbamos a aportar para acabar una guerra. Pues les va a tocar, pero ponerse y ajustarse las pilas, porque es que el próximo semestre, que todavía quedan estos temas gruesos por aprobar y discutir, están en precampaña electoral la mayoría de los senadores. Por cierto, la reforma electoral, la reforma política que entró esta semana al Congreso, prohíbe la reelección. Usted ya cumple 20 años, como decía Ortega en la presentación. No se puede volver a presentar. No, lo que dice la reforma... ¿Va a regir a partir de cuándo? No, lo que dice la reforma que me parece interesante. Entonces, le quiero contar, Gloria. En las reuniones previas, quien ha venido proponiendo eso soy yo. ¿Ah, sí? Sí, mire, uno no puede cerrar la democracia. Si usted cierra las listas, como ocurrió... No es que la vamos a cerrar por primera vez. En Colombia hace 25 años las listas eran cerradas. No, y las listas eran cerradas. Y entonces eran la época de los caciques de toda la vida. Sí, sí. Acuérdese. Entonces, en tal región, el senador eterno es tal. En tal otra, Guerra, tal, Serna, tal, Name, tal, Terán, tal, todos tal. decidían. Entonces eran Name, Y allá, Guerra, Mosquera, Víctor Balcázar, Holmes, bueno, eran los caciques tradicionales. Si usted cierra las listas, tiene que abrir una compuerta para que haya renovación política. Y para abrir esa compuerta, tiene que hacer varias cosas. Una, ponerle un plazo máximo a cualquier corporación donde se vaya a elegir. Pero no es muy poquito, apenas dos me parece, elecciones. No me parece. Me parece que se van de un extremo al otro, de los 40 años de Roberto Gerlain a apenas dos periodos. Sí, pero bueno, creemos nuevos espacios donde los buenos parlamentarios le sirvan al país. Bueno, está bien. Bueno, permítale a los parlamentarios, como en todas las democracias del mundo, que un presidente los llame a su gabinete o que los mande al servicio diplomático. O sea, a ver, los concejales no pueden ser concejales eternos, 2 periodos. Sí. Los diputados no pueden ser diputados eternos. Entonces, ¿qué termina haciendo los partidos serios? Escogiendo de su base, de la gente que viene haciendo la carrera, la mejor gente para llevarla al Consejo, a las asambleas, a la Cámara, al Senado. Ahí yo veo que ha cogido mucha fuerza lo de la lista cerrada. Mucha fuerza. Ahora, Gloria, escuche lo que le voy a decir. A ver, pues. Con el nuevo fallo, el gobierno tiene que priorizar qué mete en fast track.
Sí. ¿Y qué temas no dividen, no dividen sus fuerzas? Perfecto. Este tema de la reforma política de pronto le divide sus fuerzas. Y si el tema de la reforma política le va a dividir sus fuerzas, el gobierno tiene que saber priorizar. En mi concepto, a mí me parece que el gobierno tiene que metérsela toda a sacar adelante la ley estatutaria de la justicia, que es un elemento central de los acuerdos. Pero igual, también la reforma política es un elemento central, el de los acuerdos. A los políticos no les gusta que les cambien las reglas de juego, pero además también viene la ley de tierras que a los latifundistas y terratenientes tampoco les gusta que les cambien las reglas de juego. La lista cerrada es lo que más gusta hoy en el Congreso. Perfecto. Me voy a este corte, regreso en 2 minutos para seguir conversando aquí con el senador Luis Fernando Velasco, que como ve, me gana a mí para hablar. Regreso. Actualidad legislativa, Senado de la República. Acto Legislativo para la Paz. Por medio de esta herramienta, se establecieron los instrumentos jurídicos para que, desde el Congreso de la República, se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El Acto Legislativo para la Paz es la herramienta central que le posibilita al gobierno, por un mandato de la sociedad y del Estado, hacer y concretar una negociación de paz. ¿De qué manera? Primero, se le entrega un esquema especial para poder aprobar más ágilmente las reformas constitucionales, las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes que puedan definir tributos en el Congreso. O sea, lo pueden hacer de una manera más ágil. Normalmente una reforma constitucional tardaría 1 año. Con este acto legislativo pueden hacer una reforma constitucional votada y debatida en el Congreso en menos de 2-3 meses, como efectivamente ya ha venido pasando. El primer paso fue la refrendación del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC por parte del Congreso. Y es lo que ha posibilitado que hoy el Congreso de la República esté aprobando unas reformas constitucionales, creando la Justicia Especial para la Paz, pero también el que ha generado la confianza para que los colombianos veamos algo inédito, algo realmente interesante, y es los guerrilleros marchando no a una toma guerrillera, no a un enfrentamiento con la fuerza pública, sino a agruparse en unas zonas de concentración y prepararse para la entrega de armas. Actualidad legislativa, Senado de la República. Oye, en Modo Paz, hablando de todos estos temas que tienen que ver con la paz y que se discuten aquí en el Congreso de la República, pues estoy conversando con el senador Luis Fernando Velasco. Sigamos con la reforma electoral y vamos a buscar tiempo al final para hablar de la ley de tierras. El proyecto tal como entró al Congreso va a haber financiación parcial de las campañas electorales. Dicen unos que porque es que a los políticos no les gusta que sea total, porque ellos quieren seguir recibiendo donativos y financiación privada y pueden seguir gastándose más de lo que se pueden gastar. ¿Qué piensa de esto de la financiamiento parcial? Usted cuando va a cambiar reglas de juego electorales tiene que poner todo el panorama, no parte del panorama. Si hay unas listas cerradas por partido, o sea, que el ciudadano en vez de ir y votar por Luis Fernando Velasco va y vota por un partido, yo creería que la financiación tiene que ser 100% pública. ¿Por qué? Porque es una campaña de un partido. ¿Y en qué gasta un partido? Un partido gasta en publicidad. Entonces ahí comenzamos a controlar. No que empiece a gastar en comprar tejas, comprar votos, que es lo que es la distorsión de la política. Fíjese que y el ciudadano elige. Hombre, a mí me interpreta tal partido. Y en ese partido, claro, el ciudadano de todas maneras ve qué personas hay. Oiga, en ese partido hay unas personas a las que yo le tengo respeto, creo que son unos buenos senadores, entonces los premio. Depende en qué renglón vayan, porque también comienza, o sea, cambia mucho el ejercicio político. Ahora, las listas cerradas golpean muy duro a los caciques tradicionales. Claro. Y eso no les gusta, porque ellos es el puestico, la tejita, la cosa, o sea, la compra de votos. La compra de votos, y acaba en buena medida
Ahora, esta disparada de claro, costos que es que absolutamente desproporcionada para llegar a campañas ser de senador o Congreso representante. de 5.000, 8.000 millones de pesos, es Eso una no tiene- locura. Entre otras cosas, por una vaina elemental, quien le invierte ese dinero en una campaña, Ya sabemos. ¿Qué ya sabes quiere? para dónde va. Claro. Yo te pago y tú después me retribuyes a través de contratación pública, porque es Claro. que Y parte comienza de a toda cambiar esta la cultura de la distorsión es política, ¿no? La contratación pública en manos de los políticos. Ya se comienzan a acabar esos líderes, entre comillas, líderes. Doctor, lo cogen a uno, doctor, usted es un tipo interesante, usted ha sacado esta ley, usted es un tipo transparente, yo lo quiero apoyar para que luchemos junto con la corrupción. Y para apoyarlo, deme 300 millones de pesos. Pues arranca a ser corrupto. No, entonces si usted le hace juego a eso, pues hasta ahí llegó. Vamos a ver qué Entonces- más entonces, de esa reforma. Hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, no van a poder contratar el transporte público lo va a contratar el Estado. No puede haber dinero en efectivo en el día de elecciones. Acuérdense lo que le pasó a Ñoño, que le encontraron en el carro. No fue Ñoño, perdón. ¿A Fue, quién? lo fue a un señor Yair, o yo no sé. sí, No fue, Yair no fue alguien Acuña. de Sucre, fue alguien de Sucre, no Ok, sé. le No fue- encontraron 500 no. millones en el carro, pues que es una forma de ir comprando los votos, Sí. no puede haber efectivo, no van a tener contratar el transporte público, también va a financiar el Estado la propaganda misma, es decir, la propaganda que contraten, que es una forma como de ir cerrando este clientelismo y esta falta de transparencia en los políticos, que es lo que también la gente da la espalda y no cree en la Gloria. democracia por Gloria. todo este enredo a la hora de hacer Gloria, política. pero mucho cuidado. Ahora. Tengo una experiencia académica interesante. Hace unos años hice una especialización sobre ciencia política en Salamanca y nos reunimos personas, operadores políticos y líderes de más o menos 14 países. Recuerdo muy bien el debate. Argentina y España, parlamentarios argentinos y españoles decían, el mejor sistema es el colombiano por el voto preferente. ¿Por qué lo decían? Allá es la lista cerrada. Porque allá, cuando usted deja mucho tiempo la lista cerrada, las mafias se le pasan a los partidos. Ojo, ojo. Entonces, No hay ¿yo por qué dónde. creo? No, sí. ¿Cuál fue la conclusión? Por lo menos la mía y la de muchos. El sistema hay que estarlo modificando porque esas mafias se van adaptando al sistema. Entonces yo no creo que sea una lista cerrada por mucho tiempo. Cerrémosla 3, 4 periodos y volvamos a abrir. Porque si no, usted termina generando unas roscas y unas mafias en los partidos que se vuelven dueños del Estado, entre otras cosas porque los ciudadanos no tienen otra posibilidad de entrar al Estado sino a través de los partidos. Se corre ese riesgo. Pero O cambiar sea, las reglas de juego cada 4 periodos No. no debe ser fácil porque... Gloria, es que lo podemos pactar desde ahora. Usted puede cerrarla 2, 4 periodos y luego abrirla. 2 periodos, por lo menos. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, las normas per se tienen unos efectos, pero no son tan... Y además una cosa lo aguanta, todo lo aguanta el papel y a la hora de llevarlo a la práctica hay un montón de distorsiones. Sí. Una cosa importante que proponía la misión electoral y que a todo el mundo le puso los pelos de punta fue la famosa Corte Electoral, que ya no va en el proyecto, sino el mismo Consejo Electoral que hay ahora, que se va a llamar Consejo Electoral Colombiano, pero va a estar integrado por magistrados que no van a nombrar los políticos, que es un poco como quitarle esa falta de imparcialidad al Consejo Electoral. Me gusta que no lo nombren los políticos, pero ¿sabe una cosa? Me da miedo que mantengamos funciones electorales en las Cortes. Parte de la crisis. Captación. Sí, me he dicho es que como está fresquito Bueno, sí, y pero- recién pero- llegado, pero- va a ser pero- por captación que se van bueno, a elegir los magistrados. Terminemos viendo, porque por lo menos en el proyecto que se había presentado inicialmente, un porcentaje de la Corte Constitucional, un porcentaje... Eso ya lo vi que no va. Bueno, me parece bien. ¿Por qué? Porque por depurar el Consejo terminamos entregándole unas funciones electorales y yo sí creo que lo que hay que hacer en este país es más bien dejar que las Cortes se dediquen a lo suyo, a la justicia. No los pongamos a campañas manzanillas, a ver si pasan Sí, eso sí terna es. para procurador y y eso terna... sí que ha No, desprestigiado no. al sector judicial. Ajá. Nosotros tenemos unos jueces muy buenos, tenemos magistrados muy buenos y cuando les ponemos esa tarea, pues fallan. Y voy a poner un ejemplo. En el Congreso hay muy buenos congresistas, pero cuando los ponemos a hacer
fallos judiciales o decisiones judiciales, en vez de dejarlos haciendo solo decisiones políticas, ocurre lo que ocurre. En 100 años de la comisión de acusaciones, perdón, en 200 años 3 acusados. Rojas, Pretel, y creo recordar, no sé si fue Mosquera o Aguando que lo acusaron, no más. Entonces, por Dios, ¿qué es eso? Pero lo que busca esta reforma del Consejo Electoral es también aligerar tiempos cuando se cometen fraudes electorales, porque Eso es bueno. Este Consejo Eso es Electoral bueno. va a tener capacidad de policía judicial. Suena como horrible, como así que policía judicial, pero es que se cometen muchos fraudes electorales, Sí. se lanzan muchos candidatos que están inhabilitados, van a poder hacer allanamientos, van a poder hacer interceptaciones para que los fallos, cuando los alcaldes, gobernadores o senadores son elegidos con inhabilidades, no lleguen 6 o 7 años después, como ocurre ahora con la Comisión Quinta del Consejo de Estado, que va a seguir teniendo eso, pero que este Consejo Electoral con Policía Judicial acelere los tiempos de investigación. Agilicemos las senador. funciones de la Comisión Quinta y esa Corte Electoral o ese Consejo Electoral, pues generémosle un origen más independiente. ¿Por qué? No nos digamos mentiras. Cuando a uno lo ha elegido un partido, uno termina teniendo su corazoncito en el partido, más que en el Consejo Electoral. ¿Para qué decimos mentiras? Entonces a mí sí me parece que por la transparencia sí es bueno que haya un mejor origen. No me gustaría que el origen fuera las Cortes, por lo que le acabo de decir. O sea, no es por cooptación. Otra cosa interesante que tiene es que va a haber incentivos económicos, no sé bien si incentivos económicos, pero incentivos para que en esas listas cerradas haya mayor número de mujeres y jóvenes. Mujeres, y no como relleno, como se presenta ahora, que ponen a un montón de mujeres allí por la cuota esta del 30%, sino de verdad que haya mujeres que entren a competir en la política Hay que y hacerlo. gente joven, como ya lo vimos, el senador quiere que haya, si no hay tanta reelección, sí es una Claro, reforma, no, me parece bien. rejuvenecimiento de la forma de hacer Mire, política. hay que generar lo que llama acciones afirmativas y discriminación positiva. En el sentido, hombre, si las mujeres no tienen los espacios, abrámosles unos espacios. ¿Cómo? Con acciones afirmativas. O sea, que los partidos digan... Pero ya tenemos lo del 30%, que es lo que time- se han venido pasando por la faja. No, que es una acción... no, pero es que no es una acción afirmativa, le voy a explicar por qué. Porque terminan siendo simplemente rellenos. Es que ese es el... ¿Cuál es la acción afirmativa? Una acción afirmativa es decir, los partidos elegirán de su lista el 20% mínimo mujeres. ¿Y en dónde está la acción afirmativa? ¿Cuáles son? Pues Tienen que sí, estar en los 20 primeros puestos y no en los no. 20 últimos puestos. no solo eso. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, o sea, o si el partido elige a manera de ejemplo 20 senadores, quedan elegidos automáticamente las 3 o 4 mujeres que se acerquen más a esas listas, a esos 20. O sea, hay que buscar mecanismos. Y a mí me parece bueno que generemos mecanismos de participación en los jóvenes, arrancando por los consejos, por ejemplo. A la gente hay que meterla en la política en lo que se acerca más a ellos. Por ejemplo, una participación alta de concejales jóvenes, eso comienza, entre otras cosas, comienza a lograr que en la ciudad hayan nuevas ideas, nuevas propuestas, se rejuvenezca y se aprestigie de nuevo la política. Se baja el límite de edad. ¿A qué edad llegó usted a la Cámara de Representantes? Como a los 31, 32 años. Bueno, Sí. se exigía, creo que era 30. 30, ahora bajó a 25. Y en los consejos de asamblea de 25 bajó a 20, que es otra forma de remozar la política y va ahí en esa Pero reforma fíjate, eso es electoral. relativo, no, eso está bien, eso es relativo. Yo me hice elegir alcalde a los 26 años y alcalde de una capital. O sea, y la ciudad me dio el respaldo, me dio la confianza. También es un tema cultural. O sea, ¿tú cómo quieres que la gente le interese a las cosas de la sociedad, a la organización de la sociedad, si comenzamos a sacar, por ejemplo, la cátedra de historia y de cívica en los colegios? O sea, también es un tema... Bueno, cierto. se acaba de... que eso es una buena noticia, se acaba de aprobar el regreso de la cátedra de historia a los colegios. Eso me parece bueno. Es que tenemos que saber de dónde venimos, conocer nuestra historia para saber a dónde vamos. Sí. Bien,
para que no ocurra la famosa frase de que el que no conoce la historia se ve obligado a repetirla. Vamos en el último segmento del programa a meterle un poco la mano a la ley de tierra, ¿le parece? Claro que sí. Ya regreso. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. ¿Qué va a pasar con las zonas que deja las FARC? Las zonas dejadas por las FARC pasarán a manos del gobierno con el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituya a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, se restablezca a las comunidades sus derechos sobre la tierra y se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento. Las personas beneficiarias del proceso de restitución de tierras recibirán acompañamiento técnico y financiero para la reconstrucción de sus proyectos de vida y generación de ingresos, recuperación y reconstrucción del tejido social como proceso organizativo y construcción de la memoria histórica para la reconciliación. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Bueno, en lo que resta de año, ya vemos que se tiene que sacar adelante y aprobar y discutir y demás esta reforma política, esta reforma electoral. Pero entra también la ley de tierra, la reforma agraria, que tiene que ver con el primer punto del acuerdo de las FARC. El gobierno tenía la intención de sacar esta ley de tierras por un decreto ley. Recuerden que el presidente tiene hasta ahorita, hasta el 30 de mayo, la posibilidad de expedir esos decretos leyes. Pero apenas salió el borrador, sonaron las alarmas y las alertas y todo el mundo brincó. Al gobierno le tocó hacer como un capítulo diminuto, dirían ustedes los abogados, y solo presentar una parte de lo que tiene que ver con tierras por el decreto, y el otro pasará aquí a discusión del Congreso. Gloria, las guerras en Colombia han sido por la tierra. Claro, es que esto sí puede... La violencia bipartidista fue una gente que tenía capacidad de movilizar terror desde el Estado para quitarle la tierra a los campesinos que tenían café. Y ahí se armó la guerra, porque los campesinos se defendieron. Y de esa guerra viene la guerra de hoy. Porque unas autodefensas liberales terminaron convertidas en autodefensas comunistas, se convirtieron en las FARC y no le pusieron atención y mire el costo que pagó la sociedad. Ahora, yo creo que el tema de tierras tenemos que analizarlo con más responsabilidad. Primero, Gloria, hablemos de una responsabilidad ambiental que nadie habla. Y no se trata a fondo en el proyecto. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para preservar las fuentes de agua? Eso es tierras. ¿A quiénes los vamos a responsabilizar? Allá en los páramos hay una gente viviendo, hay campesinos, hay indígenas. ¿No será que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para decirle, quédense allá, cuídenos eso? Pero para eso hay que pagarles. Cuando yo me levanto en mi casa y abro la llave para tomar un poco de agua, o para bañarme, o para asearme, esa agua llega, pero llega de algún lado. Entonces, primero, la gran responsabilidad ambiental. Yo no veo en el proyecto un tema claro en eso. Okay. O sea, el tema ambiental para mí es fundamental. Y en buena medida, Segundo, sí, en buena medida el tema ambiental, recuerde que es toda esta minería ilegal, toda esta contaminación de las fuentes, que hay que decidir cuál es la vocación del país, si es una vocación de minería o si es una vocación agrícola. Yo soy ponente del Tratado de Minamata. Colombia hay que proscribir el mercurio. Por Dios. Por Dios, pero o sea, aquí nos estamos envenenando. Para sacar el oro. Bueno, yo no he podido entender. Entonces, segundo, hablemos del resto de las tierras. Yo creo que en este país cabemos todos, Gloria. Yo no me inscribo en la línea radical que dice que unos señores que tienen un buen capital no puedan tener su tierra en la medida en que cumplan la función social, que no es un tema nuevo, Gloria. La función social de la propiedad fue el gran avance liberal de la Constitución del 36 de López Pumarejo. Y es que usted puede tener la propiedad, pero no para hacer lo que le dé la gana, sino para aprovecharla en beneficio suyo, sí, pero de la sociedad. La riqueza se hace compartiéndola. En una sociedad con una concepción humanista. ¿Y qué es compartiéndola?
Si yo voy a hacer una explotación de la tierra, tengo que contratar a unos señores, tengo que pagarles su salario, pagarles bien, tratarlos bien, respetar sus días de descanso. No esta esclavitud No, o sea, feudal en la que vive el campo. No. A propósito de esto de la tierra, ¿vio los resultados del censo agropecuario? 57.6 de la tierra del país en pastos. El 22.4 rastrojo. ¿Usted qué? Entonces, ¿a dónde iría yo? 19% de producción agrícola y solo 0.3% de infraestructura agrícola. Esa es la repartición, grosso modo, a ver, de Gloria, la tierra. ¿a dónde voy yo? Me encanta esa estadística que me acaba de presentar. Primero, ya hablamos del tema ambiental, fundamental para mí. Segundo tema, el tema económico, la función social de la propiedad. En el tema económico, a mí me parece una locura que haya gente que tenga rastrojos y no le demos opción de explotarlos. Entonces, los campesinos e indígenas que tienen rastrojo, ayudémosle a convertir ese rastrojo en pan coger, en café. Fíjese que había una vieja teoría económica que la realidad nos demostró lo contrario, que decía que solo las producciones agrarias a gran escala eran rentables. En el café, las producciones agrarias a gran escala terminaron acabándose. Y hoy quien defiende la caficultura colombiana son los minifundios cafeteros. Y para una familia, explotar bien explotado 1 hectárea, 2 hectáreas de café, le da lo de sobrevivir. Bueno, mejorémosle a esa gente. Allá el Comité de Cafeteros en el Cauca tiene un proyecto bellísimo. Coge a niños, escuela y café, coge a cultivadores, les ayuda con recursos de regalías, o sea, los excedentes de la minería, les ayuda ¿a qué? Les ayuda a volverse más productivos. Entonces, el tema económico es fundamental. ¿Y por qué el tema económico es fundamental? Porque yo sé para dónde va, Gloria. Usted no puede llegar a un clúster en donde hay siembra, transformación de la siembra e industria, de la noche a la mañana decir, por más que la siembra sea a gran escala, señores, váyanse de aquí, ustedes no tienen derecho a esa tierra y se acabó esta explotación económica. Porque cuando usted tiene un clúster funcionando, usted está moviendo una plata y está generando un empleo y usted tiene que defender ese empleo. Pero tampoco puede un señor aspirar a tener en una inmensa extensión unas vacas con un mayordomo. ¿Qué es esto? 57% de pastos. Mientras más grande el latifundio, dicen los expertos, más improductivo. En el país el problema no es que haya tierra insuficiente, sino que está enormemente concentrada en pocas manos y no productiva, como lotes de borde. ¿Sabe cómo se arregla eso? No asuste a la derecha de este país diciendo, no le hable de expropiación, que se mueren del susto, aunque en la Constitución del 36 está. Se mueren del susto. Utilice un término más técnico, más moderno. Utilice una justa tributación. Pero si no es posible tampoco remediar el predial y el catastro del campo, porque no, tampoco les gusta a los de la derecha. No, es que eso sí hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y eso no es un tema de derecha ni izquierda, es un tema de un Estado moderno. Ahora, no es justo que haya un señor que tenga 2.000 hectáreas y cuando alguien le va a comprar, pide la hectárea 60 millones. Pero cuando va a pagar el tributo, la tiene a 100.000 pesos. Sí. Entonces, a ver, un momentico. A ver, no, pero eso son normas de tributación en donde usted puede permitir hacer autoavalúos en que si usted hace un autoavalúo muy bajo, el Estado le pueda comprar esa tierra. Entonces, no, es que mi tierra vale 5 millones de pesos y con eso pago el tributo de la hectárea. Tierras mucho más caras al lado de las ciudades. No ha sido posible meterle mano este es el momento. A la reforma del catastro. Gloria, este es el momento. Este es un elemento central. Es un momento muy importante para el Congreso, es un elemento central. Ahora, también, coja a los inversores del campo y no los ahogue. No, mire, en Ecuador, un inversor del campo tiene un costo del combustible diferencial al de la ciudad. Porque tenemos que ayudarlos a producir. Ayúdenlos con sus distritos de riego. Sí. Póngale una energía a unos costos razonables. Incluso cuando generan empleo, haga que el costo de generar empleo en el campo sea menor que el de la ciudad. ¿Cómo? No pagándole menos al trabajador. Al trabajador. Si no sabe cómo, es muy fácil.
El 97% más o menos de los trabajadores rurales, la sociedad los subsidia en sus sistemas de salud. Es que eso no les llega. Bueno, entonces haga lo siguiente, si no, pues tienen derecho a la salud. Todo trabajador del campo, que la sociedad lo subsidie, que eso no lo tenga que pagar el patrono. O sea, ayúdele también al inversor de la zona rural a poder producir. Yo conozco inversores que hasta hace pocos años tenían sus plantes interesantes, paneleros, generaban 200, 300 empleos, y hubo una crisis y muchos de ellos se quebraron. Entonces, ayudémosles, tampoco los arrinconemos. Sí. Ahora, al que sí tenemos que arrinconar, me muero de la pena, insisto, es al señor que tiene 2.000 hectáreas, 500 vacas flacas y un mayordomo. Sí, No, sí. no. Pero otro de las perversidades del atraso del campo es la falta de titulación. Es que su coterráneo ministro de Agricultura, Iragorri, contaba que el 70%, oigan bien, el 70% de la tierra no tiene un título. Porque es muy Entonces, al no difícil. tener un título, no pueden llegar los Claro. subsidios, no pueden llegar Ni los créditos, ni nada no de puede eso. llegar nada. Es que hay que empezar a regularizar, Bueno, formalizar pero es que el el Estado- campo, pero pareciera eso- que no les gustara No, que no. se fuera. Yo creo que lo más Gloria. importante es apagar el humo de la guerra. A ver si ya por Gloria, fin se mire, puede entrar a en reformar el tema de el sector formalización rural. de la propiedad rural, es un tema casi que ni de acuerdo, es una obligación del Estado desde hace tiempos. No le han puesto interés. No le han puesto, es primera vez que veo que estamos haciendo ese debate, que es un debate central. Pero no le echemos la culpa a la guerra y a la paz. Es que no le han puesto interés. O sea, yo sí creo, y además porque es dificilísimo. Pero- Vea, le voy a poner un ejemplo. Para que además tenemos que cambiar un poquito esa tecnocracia de los yuppies que no entienden las cosas. En la zona rural, las escuelas, los salones comunales, la cancha de fútbol, generalmente está en el potrero que alguien regaló, el riquito del pueblo. Entonces donó un pedazo para la comunidad. Y hay una norma que dice que sin escritura el Estado, sin escritura a nombre o del municipio o del departamento, etcétera, el Estado no puede hacer inversión. Entonces en el régimen municipal metí yo un artículo. Entre otras cosas me lo firmó Juan Fernando Cristo, que era mi compañero de Senado, diciendo que en esas canchas, en esa escuela, en ese hospital, si había una declaración del personero o del alcalde diciendo que eso lo venía poseyendo el municipio o el departamento hace tantos años, que no había oposición, que nadie lo estaba reclamando, no se le pidiera escritura a la gente para poder hacer la inversión. ¿Usted puede creer, Gloria? Es casi imposible. Yo Mire, sé sí. es que es un montón de trabas. no es trabas. Es que Es que incompetencia. este país lo está gobernando una cantidad de imbéciles que no entienden los problemas de la gente, que creen que porque están sentados acá en unas oficinas muy tranquilos, muy calmados en Bogotá, tienen la verdad revelada y no entienden la gente, no quieren resolver los problemas. Tenemos un problema muy grave que no está en los acuerdos de paz. Es que en este país hay una gente que cree que tiene el derecho a gobernar. Mira sobre el hombro al resto de la gente, la agarra a coscorrones cuando están bravos. Esa clase dirigente que nos ha gobernado durante 200 años es la responsable de lo que está pasando en Colombia. Y esos son los que realmente no quieren dejar hacer las reformas. ¿Y sabe por qué no quieren dejar hacer las reformas? Porque les ha ido bien, porque son ricos, porque son los dueños de los negocios, porque son los embajadores, porque son los la guerra ministros. les ha convenido. ¡Claro! Eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es la gente que tiene fregado a este país. Yo no tengo ya nada más que decir. Es el mejor cierre de este programa. Titular. Este país está gobernado por imbéciles. Desde escritorios aquí en Bogotá, dice el senador, sé que va para reunión, viene, pero una agitada agenda legislativa en lo que resta el próximo semestre. ¿Y va a volver al Senado? Es una opción que no he descartado. Hay otras opciones. Lo importante, mire, yo voy a seguir Me toca en el ir. debate político. Va a seguir en el debate Voy a político. seguir en el debate político. O En los espacios, gobernador, o ministro. en los espacios donde la gente me quiera poner. Ya, ministro. Mira, me traicionó aquí. El próximo ministro, el próximo periodo. Luis Fernando Velasco. Luis No. Fernando Velasco. Senador, muchas gracias. Mil gracias, Y a ustedes Gloria. también por acompañarnos. Aquí nos vemos la próxima semana. Adiós.